Si está, Bueno, si... pues, se integrará la presentación del doctor Garza Ramos. Ya se mandó a Juan y a Irma la presentación del doctor Garza Ramos. Pues muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. En principio, pues me toca darle las gracias por haber dado una respuesta tan solidaria en forma intempestiva. No por ello quiere decir que no es un tema importante para el Consejo. El tema de resistencia a los agentes antimicrobianos es un tema de capital importancia, dado que desde el 17 que se establece el plan de acción sobre resistencia a microbianos, el Consejo ha tenido la responsabilidad, de acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo firmado en el 2018, en donde se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a Antimicrobianos. Y bueno, esta es una corresponsabilidad con la Agencia Regulatoria Mexicana. La agencia, ¿no me escuchan? Sí. La Agencia Regulatoria Mexicana como coadyuvante de este proceso. Como se ha discutido, lo mencioné hace 2 años, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible del milenio, y también lo señaló el doctor Pozo la semana pasada, 7 de ellos corresponden justamente al tema, directa o indirectamente, buscando erradicar la pobreza y proteger el planeta, igual que calentamiento global, todo lo que tiene que ver con producción, trabajo de gente, agua limpia, enfermedades intratables, etc. Entonces, el día de hoy hemos conjugado, ahora sí que un grupo colegiado que está trabajando y ha trabajado en el tema de resistencia antimicrobiana. Y justamente en esta misma semana del tema, también se celebró en el G7 en el Reino Unido el movimiento de seguridad del paciente, el Patient Safety Movement. Y justamente este tema de resistencia tiene mucho que ver con la seguridad del paciente, tanto en la parte de salud pública, la prevención de tuberculosis inclusive, hasta las cuestiones ya inherentes al tratamiento médico. Así que doy las gracias a la ingeniera Fleitas Esteves de la OPS, a la doctora Aguilar Delfín, de aquí mismo del Consejo, al doctor Juan Garza Ramos, de la Facultad de Medicina Veterinaria, a Federico Sumaya, del Instituto Nacional de Salud Pública, alumno de la doctora Celia Alpuche, el doctor Ponce de León y a Celia misma. Agradezco mucho su participación. Vamos, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la ingeniera Eliana Fleitas, solicitando busquen contenerse a los 12 minutos asignados. Gracias, doctora Fleitas. Muchas gracias, doctor. Bueno, ante todo, agradecerle esta invitación. Nos sentimos muy honrados en poderles acompañar en este evento. Sin más y para ajustarnos, vamos a tratar de compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor? ¿Se está viendo bien? Está viendo bien. Muy bien. Bueno, como les decía, muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho su invitación a este evento. Justamente esta semana estuvimos también compartiendo en un evento organizado por la Embajada Británica sobre este tema y se me ha pedido un poco conversar
más general en esta primera presentación sobre el tema de la resistencia antimicrobiana en el contexto en particular de la COVID-19 y con algunos temas relacionados a nuestra región panamericana. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que tenemos un plan de acción mundial para hacer frente a la resistencia antimicrobiana, en un plan global llevado por la OMS, también en coordinación con la FAO y con la Organización Internacional para la Salud Animal, la OIE. Este plan está en acción desde mayo de 2015 y obviamente desarrolla varias líneas de cooperación con los países. En el marco de la recopilación de datos y de toda la vigilancia que se está haciendo de este tema a nivel global, quería comenzar compartiendo algunos datos y cifras. Está claro que la resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza que cada vez es mayor para la salud pública y de hecho tiene incidencia no solamente sobre la salud pública, sino también sobre el desarrollo mundial. Por lo tanto, requiere medidas de todos los sectores de gobierno y de la sociedad. No es algo que se pueda resolver únicamente desde el sector de salud. De hecho, la OMS ha declarado a la resistencia antimicrobiana como una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Lo cierto es que el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos está siendo el principal factor que determina que aparezcan patógenos fármacos resistentes, pero también hay otros temas como la falta de agua limpia y el saneamiento, la prevención y el control inadecuado de las infecciones que fomentan la propagación de los microbios y algunos de ellos, por supuesto, se hacen resistentes a los tratamientos habituales. Siguiendo con este tema, la prolongación de la enfermedad, la necesidad de que haya que hacer más pruebas, la utilización de fármacos cada vez más caros están aumentando el costo de la atención sanitaria, sobre todo en aquellos pacientes que tienen infecciones resistentes. Cada año se estima que hay 480.000 personas que están presentando tuberculosis multiresistente y también este problema empieza a verse en otros temas como la lucha contra el VIH y el paludismo. Se estima también que el éxito de intervenciones de salud ya bien asentadas en nuestra sociedad, como la cirugía y la quimioterapia, se verían comprometidos en ausencia de antibióticos eficaces. En este contexto, y ya entrando un poco en materia, en el año 2000, el 1 de junio del año 2000, ya en plena pandemia por la COVID-19, se daba un número sin precedentes de países que informaban tasas preocupantes de resistencia a los antimicrobianos y en tal sentido el doctor Tedros, el director general de la OMS, alertaba en un comunicado de prensa ese propio día, en junio del año pasado. Conforme hemos recopilado más datos científicos, nos hemos percatado con mayor claridad y con creciente preocupación de la velocidad a la que los antibióticos fundamentales están dejando de ser eficaces en todo el mundo. Los datos resaltan la importancia que tiene cuidar los antibióticos con los que contamos, desarrollar nuevos fármacos que nos permitan tratar eficazmente las infecciones, resguardar los avances en materia de salud que conseguimos en el siglo anterior y velar por la consecución de un futuro más seguro. Estas declaraciones se daban en plena pandemia de COVID-19 y justamente recordemos que sobre todo en los meses iniciales hubo un uso bastante acelerado de los antimicrobianos para enfrentar esta epidemia. En particular, desde la OPS hemos estado llevando adelante desde el año 2019 un proyecto conjunto también con la FAO y con la OIE y con el apoyo muy importante de la Unión Europea. Este proyecto trabajando juntos para combatir la resistencia ante los antimicrobianos con el objetivo justamente de contribuir a combatir la resistencia a los antimicrobianos según el enfoque de una salud, entendiendo en este concepto de una salud que la salud humana y la salud animal son interdependientes y que obviamente están también vinculadas con la salud de los ecosistemas en los que coexisten. No podemos tratar este tema únicamente como un tema de salud humana, sino en interrelación con la salud animal y con la salud vegetal, salud medioambiental.
Dentro de este proyecto se han desarrollado distintos componentes como el desarrollo de planes de acción en los países, el fortalecimiento de la vigilancia, de la resistencia antimicrobiana, tanto en personas como en animales, el establecimiento de alianzas para tratar de contribuir al uso responsable de los antimicrobianos y fortalecer todo el tema legislativo y obviamente también el tema de la investigación para tratar de innovar en materia de nuevos antibióticos y nuevas búsquedas de alternativas para el uso de los antibióticos. Bajo este proyecto y recopilando información también de la región, se nos alertaba ya en el marco de la pandemia sobre el aumento que podría darse de las muertes relacionadas con COVID, ya que algunos pacientes, como sabe, desarrollan infecciones bacterianas secundarias durante su hospitalización. También la propia pandemia se alertaba que comenzaba a debilitar aún más la eficacia de los antimicrobianos porque se estaban comenzando a usar de manera más acelerada, lo cual podría obviamente conducir a infecciones bacterianas más resistentes a los tratamientos. Y también alertaba que todas estas infecciones resistentes lo que hacían era adicionar una carga más para los sistemas de salud que ya estaban bastante sobrepasados debido a la respuesta que estaban dando a la COVID. En este marco, la OPS se enfocó sobre todo en la elaboración de guías sobre todo en primer lugar para el manejo clínico de la COVID, donde quedaron bien delimitadas los casos en los cuales se debían realmente administrar antibióticos a pacientes con COVID-19, pero también en las alertas epidemiológicas con respecto a el surgimiento de algunos de estos microorganismos resistentes. En otro orden de cosas, dentro de este mismo proyecto se mantienen las líneas de acción de uso de antimicrobianos que tienen varios acápites, como la fiscalización de la farmacia, las campañas de comunicación, la vigilancia a los consumos nacionales y también el desarrollo de programas de optimización de antimicrobianos, los llamados PROAS hospitalarios. Acá me quiero referir a algunos de los cursos que están en el campus virtual de la salud pública sobre estos temas, algunos de los cuales ya hemos tenido participación de México, y durante este año, en esta segunda edición del curso de PROAS, realmente hemos tenido una participación bastante relevante de profesionales de los hospitales que están interesados en el tema. Resaltar acá en el país el apoyo que hemos tenido en el Instituto Nacional de Salud Pública, tanto para los temas de vigilancia como para los temas de el desarrollo de pruebas, como más adelante podremos ver en algunas de las presentaciones que tenemos en el evento. Y finalmente, bueno, pues comentar o recordar que estamos en esta Semana Mundial de Concientización del Uso de los Antimicrobianos, que va hasta el 24 de noviembre. El lema para este año en particular es corre la voz, frena la resistencia ante los antimicrobianos, y recordar todos que en los antimicrobianos estamos incluyendo los antibióticos, los antivirales, los antifúngicos y los antiparasitarios, y que mantenemos el lema general de la campaña de antimicrobianos, manéjalos con cuidado. Y en este marco, desde la OPS, los mensajes fundamentales se han dirigido sobre todo hacia los usuarios, llevando este tipo de mensajes claros de no comprar antibióticos sin receta médica, de que realmente estamos corriendo el riesgo de que los antimicrobianos pierdan su eficacia si los seguimos usando de manera indiscriminada, que no se deben usar los antimicrobianos en exceso. También algunos mensajes para los profesionales de salud de cuándo realmente se debe prescribir un antimicrobiano, y también obviamente no olvidar algunas medidas esenciales de salud pública conocidas como mantener siempre la adecuada higiene de manos, que es una de las medidas más efectivas para reducir la propagación de infecciones y sobre todo ha cobrado mucha relevancia en el marco de la COVID-19. Y finalmente, bueno, pues durante esta semana vamos de azul.
Ese ha sido el color escogido para sensibilizar sobre este tema. Vamos de azul como individuos durante todos los eventos, en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles de redes, en los lugares de trabajo, y para el día 24 un gran llamado mundial para iluminar de azul a todos los monumentos, los edificios en todo el mundo, de modo que iniciemos una conversación mundial sobre la resistencia antimicrobiana. Con esto concluyo, muchas gracias y deseándoles a todos un excelentísimo evento en lo que nos queda. Voy a tratar de dejarte compartir. Gracias, ingeniera, excelente. De Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules están con nosotros. Y bueno, no mencioné la participación de COEPRIS, fueron invitados, desafortunadamente cuestiones de su agenda no les permite participar, lo sentimos mucho. Quiero reconocer, porque nos acompaña en su presencia, de la Dirección General de Salud, de Atención a la Salud de la Secretaría de la Marina, porque si bien es cierto que el Consejo emitió el acuerdo para que todas las instituciones del sector cumplieran, pues realmente los que han cumplido con creces han sido justamente la Secretaría de SEMAR. Felicidades. Y hablando de SEMAR, a continuación le voy a solicitar a la doctora Irma Aguilar Delfín del Consejo que nos comente sobre uno de los temas del Consejo, que es el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, donde hemos avanzado en el tema. Irma, por favor. Gracias, doctor. Agradezco la oportunidad de participar en este evento compartiéndoles un asunto que llevamos a cabo desde el Consejo de Salubridad General en lo que concierne a nuestras atribuciones particulares y que se refiere a la incorporación de la clasificación de antibióticos AWARE a el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Voy a rápidamente para ponerlos en el contexto, sabemos todos que el Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos se aprobó en el 2015. Los países miembros de la ONU lo firmaron en el 2016 y el tripartito que mencionó la ingeniera Fleitas ha elaborado un marco mundial de seguimiento y evaluación de los objetivos estratégicos y compromisos concretos. Entonces, el enfoque es una salud que tiene que ver con que hay que estar alertas no solamente con el uso de antibióticos en salud humana, sino en salud animal y en salud ambiental. De lo que me voy a referir tiene que ver con uno de los objetivos generales de la Estrategia Nacional de Resistencia Antimicrobiana, de la ENARAM, que tiene que ver con el uso racional de los antimicrobianos, y eso es lo que compete al Consejo de Salubridad General. La iniciativa AWARE fue publicada por la OMS en el 2018 y se refiere a clasificar a los antibióticos, a un conjunto de 180 antibióticos en 3 categorías: la categoría Access, Watch y Reserve, que tiene que ver con qué tanto deben de utilizarse y con cuánta precaución tendrían que prescribirse para las distintas indicaciones. Y el uso de uno de los indicadores claves de este plan de acción mundial es que la clasificación AWARE se incorpore a las listas nacionales de medicamentos esenciales. Entonces, es justamente aquí donde entra el Consejo de Salubridad General, que es la instancia responsable en México de esta lista de medicamentos esenciales que se denomina ahora el Libro de Medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. En cumplimiento pues de este compromiso, el compromiso 9.11 del Plan de Acción Mundial, dentro de la Dirección General de Valoración Científica y Técnica hemos desarrollado una base de datos para armonizar
los dos catálogos, el catálogo de AWARE de la OMS y el catálogo, el listado de antimicrobianos que están incluidos en el libro de medicamentos, que corresponde a 52 antibióticos codificados en 146 claves. Esto es porque hay diferentes presentaciones. Y entonces es importante, pues, porque las claves del Compendio Nacional implican que las instituciones de salud puedan adquirir y usar estos antimicrobianos. De modo que incorporar las etiquetas de AWARE es crucial para que podamos monitorear cuántos están utilizando de cada uno de las categorías. Hay la OMS incluye el objetivo de que para el 2023 al menos el 60% del consumo de los antibióticos debe provenir de medicamentos del grupo Access. Entonces, esta herramienta y este seguimiento nos va a permitir cuantificar el uso a nivel nacional y regional a nivel absoluto y además el uso relativo de acuerdo a las categorías de AWARE. Lo que les comparto es que existe, pues, el Consejo desarrolla una plantilla de recopilación de datos que se envía a las diferentes instituciones públicas de salud y con la herramienta de análisis podemos evaluar la proporción de consumo de los antimicrobianos individuales y de cada categoría y calcular el consumo en unidades de dosis diaria definida, que son los parámetros que la OMS OPS requieren. La Dirección General de Evaluación Científica y Técnica del Consejo está ahorita en proceso de consolidar los datos de consumo de las instituciones de salud del país. Y con esto podremos, pues, estimar cómo están qué tan cerca estamos del 60% que requerimos. Y lo que les voy a platicar rápidamente es, en las últimas diapositivas, es el caso particular de la Dirección General de Salud, de Sanidad Naval, de la Secretaría Marina, que nos hizo llegar datos de consumo de antibióticos individuales, de los 52 antibióticos incluidos en el compendio, durante los años de 2016, 17, 18, 19 y 2020, y el primer semestre del 2021, en 12 unidades de primer nivel, 24 unidades de segundo nivel y una unidad de tercer nivel, que corresponden a los servicios de salud de Marina que ellos coordinan. Entonces, perdón, disculpe, hay varios comentarios en el chat donde dicen que no se ve la presentación. No sé si puede apagar su video porque al parecer es su señal. Voy a hacer eso. Yo sí Quedó en Aware la presentación y ya no avanzó. Qué horror. Permítame. Voy a hacer eso. El video sí se veía, yo sí lo veía. Yo Pero voy también. a apagar mi pantalla de todos modos. Está. A ver, esperemos que esto funcione mejor. Sí, ahí se ve, ahí sí se ve. Ok, gracias por... a ver, perdón. Ay, discúlpenme. Bueno, entonces, no, necesito... Gracias por avisarme y una disculpa por estar... Ese problema técnico. Solo voy a regresar una diapositiva y... para poder continuar. Ya está en pantalla. Gracias, doctor. Entonces, lo que les voy a mostrar rápidamente es simple. Este es el tipo de análisis que podemos hacer con la herramienta AWARE CNIS, que podemos ver, pues, el consumo individual de todos. En este caso son todos los antibióticos del grupo WATCH en primer nivel de CEMAR.
podemos ver cómo se ha movido a lo largo del tiempo y lo que quiero presentarles es que el análisis reveló que en los 4 años previos a la pandemia, en el conjunto de 24 hospitales de segundo nivel de CEMAR, se había mantenido consistentemente un consumo apropiado de antimicrobianos. Las proporciones de antibióticos Access estaban alrededor del 60%, que es lo que la OMS espera que ocurra. No sé cómo le hice, pero ya entré. 59, 61, 58, 59. Perdón, ¿hay un micrófono prendido? Gracias. Entonces, en los años anteriores a la pandemia, en la Secretaría de Marina, la proporción de antibióticos estaba arriba del 70%. Sin embargo, en 2020, dicha proporción tuvo una disminución significativa, cayó hasta 51.9%, y esto fue debido a un aumento en el consumo de antibióticos de la categoría WACH. Y al hacer el análisis por antibióticos individuales, lo que vemos es que esto es un efecto de la acitromicina. Como pueden ustedes ver aquí, es el primero a la izquierda, hay un pico muy considerable en el consumo durante el 2020 de acitromicina, que es un antibiótico del grupo de vigilancia. Los demás, aquí están los demás antibióticos del grupo de vigilancia que monitoreamos. Realmente es notable, pues, como que la acitromicina tuvo un aumento que se había mantenido por debajo de 10,000 DDDs entre 2016 y 2019, registró un aumento de 630%, 6.3 veces durante 2020. Y esto correlaciona con que la CEMAR estableció dentro de sus patrones de uso de antibióticos durante el año 2020 que para el diagnóstico del CIE-10 U07.2, infección por COVID-19 no confirmada, que corresponde a los casos sospechosos y probables, había que administrarles acitromicina 250 miligramos. Entonces, estos son datos que esto era el caso hasta julio del 2021. Luego, en agosto del 2021, el gobierno emite, el sector salud en México emite un consenso interinstitucional en el que se resalta que la acitromicina ya no debe ser usada contra COVID, y entonces esperamos, pues, y eso realmente sí hay una disminución en el 2021, esperamos que esto se reflejen los datos cuando los tengamos completos, y simplemente quiero solo hacer resaltar que la Red Temática de Investigación y Vigilancia y Farmacoresistencia, INVIFAR, en el 2018 colectó datos de resistencia a antimicrobianos e encontró que había una alta prevalencia de aislados resistentes a acitromicina. Entonces, nos parece importante que puede hacer el seguimiento riguroso de las consecuencias que este uso aumentado de acitromicina en el 2020 pudo haber tenido en el contexto de la posibilidad de seleccionar resistencias antimicrobianos. Podríamos, es pues un caso particular en el que el uso de las herramientas AWARE pueden ser útiles para determinar cómo está incidiendo cómo incidió la pandemia, pues, en el uso de antimicrobianos y qué precauciones tenemos que tomar en el futuro. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Aguilar. En las 2 primeras presentaciones han escuchado en forma directa alusión a alguna salud, y creo yo que ahora sí que son comentarios muy atinados, porque desde hace varios años alguien que ha trabajado incansablemente sobre el tema ha sido y sigue siendo el doctor Juan Garza Ramos, a quien hemos invitado justamente para que nos comente. Y reflexionando ahorita sobre el acuerdo del Consejo en el 2018, realmente hablaron de las entidades del sector salud, y no se incluyó a otras instancias que justamente utilizan antimicrobianos, como es la Secretaría de Agricultura. Entonces, le doy la palabra al doctor Garza Ramos para que a continuación nos presente su presentación. Muchas gracias, doctor Santos. ¿Me escuchan?
Te escuchamos. Sí, doctor. Muy bien. Primero que nada, quiero agradecer la amable invitación que ustedes me han hecho y al mismo tiempo expresar, esta no es la lámina de mi presentación, perdón. Y si quieres que te la Si presente, la pasan ustedes, me encantará y así Sí. ya no me distraigo. Muchas gracias. gracias. Entonces, Yo, espero que pongan la siguiente, por favor. Muchas gracias. La siguiente. Esta es una presentación que es una síntesis y un resumen, porque en 12 minutos un tema de esta naturaleza no se puede atender. Pero queremos revisar la situación actual sobre el uso de antimicrobianos en medicina veterinaria del sector agropecuario, donde se emplea más del 60%. Y, por supuesto, proponer una mayor y mejor colaboración entre las diversas instituciones y disciplinas para lograr una mejor organización institucional y estimular actividades concurrentes entre gobiernos, productores, industria pecuaria, sector académico, los comerciantes y los consumidores para alcanzar una salud. La siguiente, por favor. El tema es muy complejo. Abajo a la izquierda con amarillo está lo que corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Abajo a la derecha con azul, lo que correspondería a la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y arriba a la derecha, en rojo, lo que corresponde al tema de salud pública, donde están la Secretaría de Salud y el sector salud. Pero hay espacios de concurrencia que no estamos llenando del todo bien. Por ejemplo, lo que hace Senacica y lo que hace Cofepris no necesariamente está alcanzando la sinergia deseada. Lo que hace Semarnat y lo que debía hacer SADER también están un poco en competencia. Entonces, qué bueno que estamos detectando opciones de mejora. La siguiente, por favor. La biomasa que hay en la Tierra es fundamentalmente, en verde arriba a la derecha, de plantas. Del lado izquierdo, en azul morado, están las bacterias. Más abajo a la izquierda, en azul claro, están los hongos. Luego están las arqueobacterias en verde claro, que no tienen que ver con una combinación con otros seres vivos. Y luego abajo a la derecha están los protistas. Pero aquí de importancia son las bacterias, los hongos, los virus, que son el pequeño recuadro cuadrangular que está abajo al centro, y la parte de los mamíferos está en anaranjado al centro. Son muy pocas especies, muy poca biomasa, pero son los que sufrimos lo que está ocurriendo en el gran mundo de los microorganismos. La siguiente, por favor. Ya lo señalaron y ya lo insistió el doctor Santos, una salud es indispensable, no puede haber salud humana si no hay salud animal y ambas requieren de un ambiente saludable. La siguiente. Hemos estado trabajando en grupos y la pandemia nos tiene que impulsar a trabajar buscando sinergia, objetivos comunes, responsabilidades compartidas, y ese desempeño colectivo nos tiene que llevar a trabajar en equipo. Ya estamos trabajando en equipo para esta presentación, pero ahora tenemos que hacerlo en el día a día de manera continua y permanente. La siguiente. Los sistemas, decía, son muy complejos. Participan todas las secretarías del gobierno federal,
los gobiernos estatales, los municipales, el sector privado, social, los industriales, los productores, los comerciantes, los profesionales, los académicos, todos tenemos que trabajar. Y lamentablemente muchos de estos esfuerzos están orientados al sector salud federal, pero hay mucho más que hacer, por lo que tenemos que trabajar de una manera mucho más ambiciosa. La siguiente. Los organismos internacionales hacen su tarea. Nos han platicado tanto la doctora Fleitas como la doctora Aguilar de esfuerzos conjuntos entre la OMS, la FAO y la IE, pero cada uno de ellos tiene sus programas independientes. La siguiente. Aquí tenemos el que tiene la FAO. La siguiente. Aquí tenemos lo que hace la OIE y lo mismo tiene la OMS, la siguiente. Y yo creo que esa divergencia que hay a nivel internacional la tenemos que resolver y tenemos que buscar una concurrencia de esfuerzos a nivel nacional. Todos los problemas graves, pobreza, alimentación, cambio climático, salud, requieren de nuevas formas de abordaje. No los estamos haciendo en la forma tradicional de manera apropiada. La siguiente. Y el problema es que estamos viéndolos en forma única. Lo sanitario no es suficiente, hay que verlo en forma transversal, en forma interdisciplinaria, transdisciplinaria, sistémica, lo ambiental, lo económico, lo que es promoción de la salud, lo que es gobernanza, lo que es social, y además meterle el componente bioético para la mejor toma de decisiones. Si no lo vemos en forma integral, no vamos a avanzar al ritmo que nos exige la problemática. La siguiente. Y hay una tendencia entre los investigadores, la búsqueda de utilizar lo complejo de la tecnología, de los conocimientos científicos, y entonces buscamos encontrar la parte de ingeniería genética y de biotecnología profunda, pero estamos olvidando las causas de las causas. La siguiente diapositiva representa a un mercado, como puede haber en cientos de pequeños poblados en México y en Latinoamérica y el mundo, en donde en un gravísimo desorden se venden animales vivos, animales sacrificados sin control sanitario. Ahí están los perros, ahí está la basura acumulada, no hay necesariamente refrigeración, no hay agua potable, no hay higiene. Y el hecho de que no estemos impulsando a la bioseguridad, a la complejidad de la sociedad, tiene que llamar la atención y tenemos que cubrir este déficit que hemos alcanzado. La siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se enferma? Pues llevamos a un hospital de un alto costo político, económico, social. La curamos, la llevamos a donde vive y allí persisten los riesgos que le enfermaron. Y dando una plática en un hospital, alguien me dijo, es que estamos atendiendo a la gotera, trapeando el piso. Entonces, no debemos de seguir tratando de quitar la imagen de que no están las cosas bien, sino tenemos que ir a las causas de las causas. La siguiente, por favor. Hay algunas recomendaciones iniciales. Primero, impulsar un enfoque interdisciplinario y multiinstitucional, hacer una vigilancia epidemiológica activa a lo largo de todas las cadenas, impulsar la producción sostenible, evitar la destrucción de hábitats, proteger la biodiversidad, tener para las buenas prácticas
en animales y en humanos y en la sociedad a la bioseguridad como un eje, impulso a la investigación sobre antimicrobianos y zoonosis, hacer siempre un análisis costo-beneficio, impacto social, incrementar la conciencia social y fortalecer la capacidad del personal, impulsando la aplicación de los principios de la bioética. La siguiente. Ya para terminar muy rápidamente, la propuesta es que la industria farmacéutica veterinaria impulse las buenas prácticas y tenga una participación más respecto a la capacitación. Las autoridades deben impulsar que se apliquen las normas de etiquetado, las dosis y el periodo de retiro, y la excelencia que hemos alcanzado en los productos de exportación de alimentos debe también trasladarse a los productos de consumo nacional. Lo que se exporta lo procesamos en las plantas tipo instrucción federal, lo que consumimos la mayor parte de los mexicanos se procesa en rastros de tipo municipal. COFEPRIS y SENACICA tiene una gran tarea de armonizar estos dos universos que son distintos. La siguiente. Hay que sustituir la vigilancia reactiva por vigilancia proactiva, actualizar la infraestructura de laboratorios, incluyendo móviles, y que todas las participaciones de todos los involucrados integren una legislación que actualmente todavía es sectorial. La siguiente, por favor. Hay que impulsar dentro de Naciones Unidas que las políticas de antimicrobianos se hagan precisamente bajo el concepto de una salud, pero que también participen no nada más la OMS, la FAO y la OIE, sino también el Programa de Naciones Unidas para el Mejoramiento del Ambiente, la OIT, UNICEF, UNESCO, UNUDI, la CEPAL. Hay muchos organismos que están como auxiliares, como espectadores y tienen que trabajar. La siguiente. Y cómo reducir la necesidad de antimicrobianos, insistir en las buenas prácticas con programas de prevención y control de infecciones, higiene, seguridad, vacunación de ganadería y acuacultura, uso de agua potable, tanto en humanos como en animales. La siguiente, por favor. Y en México, nuestro anfitrión en este evento, el Consejo de Seguridad General, creo que debe de insistir en continuar convocando a todos los participantes para impulsar en forma integrada y explícita el uso responsable de los antimicrobianos. La siguiente. Están los determinantes sociales de la salud. La siguiente. Están las buenas prácticas de producción pecuaria. La siguiente. También hay buenas prácticas de diagnóstico, de enseñanza, de investigación, de procesamiento, de consumo. Esas buenas prácticas deben de guiar nuestras actividades. La siguiente. Y tenemos que impulsar una visión prospectiva con una estrategia de empleo que se utiliza los antimicrobianos tan poco como sea posible y tanto como sea indispensable. Esa es una sugerencia de que se utilice como una política pública. La siguiente. Hay factores predisponentes, particularmente el comportamiento social y colectivo. Hay mucho que hacer en educación para la salud. Impulsar el agua potable, evitar el hacinamiento, fortalecer la regulación sanitaria débil, evitar las condiciones insalubres y los alimentos no inocuos. La siguiente. Y los que han hecho prospectiva han señalado y dado la voz de alarma de que los antimicrobianos van a provocar 10 millones de muertes en el 2050. Pero afortunadamente la investigación no está trunca. La siguiente. Salió la semana pasada que con la tecnología CRISP existe la posibilidad de producir bacterias que eliminan de manera específica a otras bacterias. Y entonces ahora
podemos imaginar que va a venir una nueva modalidad de control de antimicrobianos con tecnologías modernas que permitan evitar el uso indiscriminado de los antimicrobianos actuales. Ahí termino este resumen. Muchas gracias y ahí dejo la siguiente, mi correo electrónico y para si fuera necesario. Solamente un último comentario. Winston Churchill decía que si estamos juntos, nada es imposible. Si estamos divididos, todo fallará. Creo que es una magnífica tarea la que hace el Consejo de Seguridad General al reunirnos, evitar que estemos divididos y que busquemos la solución en forma integrada, colectiva, trabajando en equipo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Juan. La verdad que es una visión muy compleja que la has hecho la has simplificado bastante para todos nosotros, porque el tema es, como bien mencionaste, muy amplio. A continuación, con una disculpa al doctor Sumaya, que le dije que era alumno de la doctora Arpuche, no, es colaborador de la doctora Arpuche. Federico Sumaya también es veterinario, que no lo tomamos a mal, pero también tiene un doctorado en ciencias, en salud pública, con énfasis en enfermedades infecciosas. Ha estado en la UPS, ha trabajado vectores con Mario Henry Rodríguez y bueno, recientemente ha publicado un artículo muy interesante que creo que sería importante que lo conociéramos todos, porque tiene que ver justamente con mucho de lo que se ha platicado el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Sumaya Estrada. Federico. Muchísimas gracias, doctor Santos. Voy a presentar, voy a tratar de compartir mi presentación. ¿Me podrían confirmar si ahí Sí, se doctor, visualiza? ya se ve en pantalla. ¿Sí puede ponerla en pantalla completa? Presentación. Listo. Y ahora sí. Perfecto. Listo, ¿verdad? ¿La visualizan bien? Excelente. Voy a quitar, voy a ver si así se puede ver bien. Y si no, quito mi video para medida de facilitar la transmisión de la presentación. Bueno, muchísimas gracias al Consejo por la invitación. Muchísimas gracias también, doctor Santos, por abrir este espacio para este trabajo que aún está en progreso, que tenemos todavía algunas cosas ahí pendientes, pero que para nosotros, la doctora Celia Alpuche y para mí, es un privilegio poder platicar con ustedes. Este trabajo lo hemos nombrado como antibióticos en México en tiempos de la pandemia y utilizamos una herramienta que se llama Google Trends, que quizás muchos de ustedes conozcan para hacer algunos análisis con resultados bastante interesantes que quisiéramos compartir con ustedes. Bueno, una de las preguntas más importantes y quizás a veces para uno más incómoda sería, ¿qué y cuánto sabe el Internet sobre mí? Realmente nosotros pasamos mucho tiempo en Internet metiendo información personal, información de nuestro trabajo, información de nuestros intereses. Y al fin del día tenemos un monstruo como es el Internet que tiene muchísima información sobre cuáles son nuestros intereses en lo más diverso. En cifras oficiales del Banco Mundial, más del 70% de los mexicanos tienen acceso de alguna manera al Internet y a las búsquedas que se hacen precisamente por este medio. Y como les mencioné al principio, pues los datos que tienen sobre comportamiento y sobre los intereses de cada uno de nosotros son inmensos. Dentro de las herramientas que tenemos y las herramientas libres, cabe señalar que tenemos que nosotros podemos hacer un monitoreo sobre los intereses de la población en general, está Google Trends. El eslogan de esta herramienta es: descubre
qué está buscando el mundo. Y esto nos dice mucho sobre la funcionalidad de esta herramienta. Como les mencioné, es una herramienta libre que tuvo origen en 2004. A partir de este año es donde se cuentan con información sobre diferentes intereses en la población a nivel mundial. Nos permite obtener de manera inmediata datos sobre las búsquedas en tiempo, cuando se realizan, la frecuencia de cada uno de estos términos de búsqueda y la fuente geográfica, ya sea desde el nivel estatal, al nivel nacional o a nivel mundial incluso. Esto nos permite hacer análisis de tendencias, ya sea en el tiempo real que están sucediendo estas búsquedas, por horas, por semanas o incluso por años. Y en este sentido hay dos conceptos que seguramente ustedes conocen y que han sido muy nuevos realmente, que tienen de esta década en adelante, que ahora con la pandemia, con la infodemia, la famosa infodemia, pues se han puesto un poco de moda, que es la infodemiología y la infovigilancia, que no es otra cosa que hacer el uso de esta información vasta que tenemos en Internet para fines de salud pública, de manera que nosotros podamos identificar anticipadamente u oportunamente algunos factores de riesgo determinantes de la enfermedad en las poblaciones. Aquí en la parte derecha de la diapositiva lo que podemos ver es una serie de trabajos que se han hecho a través de diferentes redes sociales en las que se encuentra Google Trends, a partir de esta información para buscar o para analizar ciertas determinantes o la prevalencia y la incidencia de ciertas enfermedades infecciosas. Particularmente estamos hablando de influenza, que es el ejemplo clásico del uso de estas herramientas. Como ustedes ya lo vieron en las excelentes presentaciones de mis compañeros, el uso de los antibióticos en la pandemia ha puesto una presión adicional sobre el sistema de salud y ha incrementado el uso de estos agentes en muchas áreas. Particularmente de lo que tenemos ahorita información es a nivel hospitalario. Sabemos que los antibióticos son ampliamente usados en los pacientes COVID a nivel hospitalario, donde se puede tener quizás un mejor control. Sabemos que muchos de los antibióticos son usados en estos pacientes aun cuando no tienen una confirmación de una coinfección bacteriana como tal. Sabemos que se ha usado antibióticos, en el caso particular de la citromicina, no como el antibacteriano que es, sino más bien como un antiviral. Y sabemos también por distintos reportes que esto, como ya lo pudiéramos haber esperado, pues ha tenido se ha traducido en un aumento de la resistencia antimicrobiana en varios microorganismos, particularmente a Acinetobacter baumannii, que ha habido reportes sobre cómo ahora ha incrementado la resistencia en este patógeno en particular. Entonces, este es desde la perspectiva del hospital, en donde, insisto, podemos tener quizás un poco más de control sobre lo que pasa dentro de estas cuatro paredes, pero una pregunta muy difícil o prácticamente imposible de contestar es ¿qué pasó con la atención médica ambulatoria? Y sabemos que en México mucho de esta atención médica ambulatoria se da en el sector privado y se da en este tipo de farmacias o de consultorios médicos aledaños a las farmacias, en donde muchas veces la gente o de manera rutinaria la gente acude por presentar algunos algunos síntomas leves de alguna enfermedad. Así, precisamente en la atención médica ambulatoria, pues los médicos también tuvieron retos importantes con respecto a la pandemia, y esto particularmente creo que lo reconozco en el diagnóstico, ¿no? Esto quiere decir, los médicos en un momento dado han estado bajo la duda de decir, lo que yo estoy viendo enfrente de mí es COVID, o es influenza, o es un catarro, o es una rinitis alérgica, o es una laringitis bacteriana. O sea, el COVID ha venido a alterar de alguna manera el diagnóstico común que tenían estos médicos o la labor común en cuestión del diagnóstico. Sabemos también que particularmente en estos lugares la prescripción empírica es inmediata, hay una prescripción empírica inmediata y sabemos que el prescribir antibióticos o prescribir ciertos agentes tiene que ver con sentidos incluso culturales o incluso de las personas que sienten que una consulta no está completa si no es que les mandan antibióticos, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos los tratamientos que muchas veces en estos lugares son tratamientos como un escopetazo realmente, ¿no? En donde tenemos el antiviral prescrito, tenemos el antihistamínico, tenemos el antibiótico, ¿por qué no? O tenemos todos los anteriores, ¿no? Entonces, en estas, por ejemplo, en el lado derecho de la diapositiva, yo lo que les presento es un ejemplo
una receta médica en la cual tenemos el oseltamivir junto con el levofloxacino, ¿no? Y es una prescripción inmediata, es una prescripción empírica y es una prescripción sin una prueba de por medio para poder haber empleado estos medicamentos, ¿no? ¿Y qué pasa con el paciente? El paciente de repente ve lo que le han mandado en su casa y entonces se pregunta, pues, ¿qué será el levofloxacino, no? ¿O qué será la acitromicina? Entonces, precisamente este trabajo se basa en esta duda que puede ocurrir o que generalmente ocurre con las personas a nivel de comunidad, que nos preguntamos qué es lo que nos vamos a tomar y que la primera fuente de consulta de información es el Internet. Entonces, con estos antecedentes, el objetivo del trabajo que yo les estoy presentando fue el de identificar cambios precisamente en las tendencias de búsquedas en Internet de antibióticos en México durante la pandemia de la COVID-19. ¿Qué fue lo que hicimos en ese trabajo? Bueno, es un trabajo realmente sencillo, tratamos de mantenerlo así. Nosotros utilizamos los datos de casos confirmados, los datos oficiales a nivel nacional. Esto desde un periodo de que empezó la pandemia, desde el 18, o que hay datos oficiales, del 18 de febrero de 2020 al 3 de octubre de 2021. Los datos los descargamos el 11 de octubre. En la gráfica lo que podemos ver son la distribución de los casos. Vemos ahí claramente cuáles en ese periodo habían sido las 3 olas epidémicas de COVID. Y bueno, y descargamos también los datos sobre el volumen relativo de búsqueda semanal. Esto quiere decir los datos de Google Trends de 68 antibióticos distintos con las búsquedas que se hicieron cada una de esas semanas durante el mismo periodo de los casos de COVID, ¿no? Estos antibióticos son antibióticos que vienen de fuentes también oficiales, ya sea del listado actualizado de medicamentos de referencia de la COFEPRIS y del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, precisamente del Consejo. Utilizamos también otro tipo de medicamentos de los cuales podríamos esperar un cierto comportamiento conforme a lo que ya hemos visto en la pandemia. En este caso fue la dexametasona como un control positivo, la ivermectina y el oseltamivir también. Como controles negativos utilizamos otro tipo de antimicrobianos como el albendazol y el ketoconazol, de los cuales no esperábamos o no esperamos que hubiese cambio durante la pandemia en el uso o la prescripción de estos medicamentos. Hicimos dos tipos de análisis diferentes, una correlación de Spearman con los datos. Correlación entendido de la manera mucho más sencilla como cuando dos cosas, en este caso A y B, parecen estar relacionadas entre sí. En este caso estamos hablando de las búsquedas de Google y los casos de COVID. Y utilizamos también análisis de regresiones no lineales joint point o de punto de unión. En la figura lo que podemos ver es a qué me refiero cuando hablo de punto de unión. Esto quiere decir cuando las tendencias tienen un cambio ya sea ascendente o descendente. Y esto lo utilizamos en un periodo de 2016 al 2021. Bueno, como resultados, nosotros encontramos una correlación entre las búsquedas de Internet y los casos de COVID-19. Aquí lo que podemos ver en la tabla de la extrema izquierda son los valores de correlación para el 2020, que solo tuvimos un valor alto, de correlación alta, esto tomándolo en cuenta más o menos a partir de 0.6 de la correlación de Spearman para la dexametasona en el punto más alto y la acitromicina. Entonces, en el 2020 las personas buscaron más el nombre genérico de un antibiótico, en este caso estamos hablando de la acitromicina, y un antiinflamatorio cuando los casos de COVID estaban aumentando. ¿Qué pasó en el 2021? En el 2021, las personas se interesaron por más nombres genéricos de medicamentos. ¿Por qué? Porque no solamente estaba ya la acitromicina, sino que hubo otros 4 antibióticos que tuvieron correlaciones estadísticas altas con la distribución de los casos durante este año. Asimismo, buscaron también los datos o información sobre un antiinflamatorio, hablando en particular de la dexametasona, un antiviral, hablando del oseltamivir, y un antiparasitario, hablando de la ivermectina. Aquí vemos todo el periodo de la pandemia. Y entonces lo que podemos ver aquí es que cuando los casos de COVID aumentaron durante el periodo que nosotros analizamos, que es 85 semanas de la pandemia, las personas buscaron más el nombre genérico de cuatro antibióticos, un antiinflamatorio, el antiviral y la ivermectina, el antiparasitario. En las gráficas lo que podemos ver son los casos de COVID
en negro, vemos ahí claramente las 3 olas y las búsquedas de Internet a lo largo de estas 85 semanas. Y bueno, además de la robustez estadística que respalda también el análisis, visualmente nosotros podemos ver cómo es que las búsquedas de Internet de estos agentes en particular aumentan o disminuyen conforme también lo hacen los casos de COVID-19. Esto tanto en los antibióticos como en los controles. Estoy aquí mostrando los controles positivos que nosotros utilizamos para hacer este análisis. También en el análisis ya de Joint Point, lo que nosotros encontramos es que las búsquedas en Internet de la población mexicana sobre estos antibióticos en particular durante 2020 y 2021 fueron diferentes a lo que se había observado durante todo el periodo anterior hasta 2016. Aquí en las gráficas, por ejemplo, podemos ver el nombre de los antibióticos a la izquierda. Vemos en 2016, por ejemplo, hablando del ejemplo de la citromicina, vemos en 2016 cómo tiene un cambio o un joint point en este punto aproximadamente en la semana 34, en donde tiene un incremento que se puede observar en todos los años, y esto puede estar relacionado al incremento de la incidencia de ciertas enfermedades respiratorias, por ejemplo. Esto lo vemos igual con la ceftriaxona o lo vemos igual con la claritromicina. Sin embargo, en el 2020 lo que podemos observar claramente es que este patrón o estas tendencias cambiaron radicalmente en estos antibióticos, añadiendo diferentes puntos, ya sea de incremento o de decremento de las búsquedas, que son las mismas que correlacionaron con los casos de COVID. Este es el otro par de antibióticos que habían tenido cambios, que encontramos correlacionados con los casos de COVID. Vemos igual en el caso del levofloxacino, no hay realmente muchos cambios, salvo en las últimas semanas del año, donde hay un incremento importante. Sin embargo, vemos que todos estos patrones que previamente habían aparecido desde 2016 hasta 2019, cambian en 2020 y cambian en 2021. Esta es la última diapositiva, en donde vemos aquí las 3 olas de los casos de COVID-19. Más o menos aquí están las fechas de las semanas en donde esto ocurrió, que están marcadas en la parte superior de esta gráfica, donde señalamos el inicio y el fin de cada una de las olas. Vemos aquí también los antibióticos que observamos con esta correlación positiva de las búsquedas y los controles, y podemos ver que así como la ola tuvo un incremento en la semana 22, en este caso de 2020, también los antibióticos o las búsquedas de los antibióticos tuvieron un incremento incluso poco antes de que estos incrementos se hayan registrado. Desde la semana 15, hablando de la citromicina, posteriormente caen también el número de casos y cae porcentualmente el número de búsquedas de la citromicina. Este mismo patrón lo podemos observar en cada uno de los antibióticos y de los controles positivos durante las 3 olas de COVID-19. Como conclusiones de este trabajo, que insisto aún está en desarrollo, podemos decir que las búsquedas de Internet que realizó la población mexicana de los nombres genéricos de 5 antibióticos, en este caso citromicina, claritromicina, moxifloxacino, ceftriaxona y levofloxacino, aumentaron o disminuyeron a la par que también lo hacían los casos de COVID-19 en México. Un año después, en 2021, del inicio de la pandemia, incrementó en la población el número de nombres genéricos por el que se interesaron, en este caso hablando de los antibióticos, por el que se interesó la población mexicana por buscar información en Internet. Asimismo, las tendencias del interés de la población mexicana al buscar información en Internet de estos 5 antibióticos en 2020 y 2021 fueron distintas a las que se habían observado en años anteriores. Este trabajo no está libre de limitaciones, como todo trabajo de investigación, y es que no podemos nosotros decir que los resultados de este estudio solamente reflejan cambios en el interés de las búsquedas en Internet sobre ciertos antibióticos, pero no podemos nosotros decir que esto está asociado directamente al aumento en el consumo o la venta incluso de estos agentes a la población mexicana.
Las implicaciones en salud pública, nosotros consideramos que es urgente establecer una estrategia eficaz para vigilar la prescripción o venta de los antibióticos en la población mexicana, para así prevenir las consecuencias del uso indiscriminado de estos agentes, incluyendo la prescripción inapropiada de los antibióticos en el tratamiento de las infecciones virales. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Sumaya. Gracias. Una presentación extensa, pero creo que muy interesante y aporta muchas preguntas y obviamente una línea a seguir sin duda. El doctor Samuel Ponce de León es conocido por todos nosotros, un pionero en el tema de vigilancia epidemiológica. De hecho, en 1997 se implantó el programa Red de Vigilancia Epidemiológica, la ROVE, por el secretario de la Fuente, un programa que propuso y estableció el doctor Ponce de León. Obviamente un infectólogo reconocido, y realmente su llegada al programa universitario de investigación en salud le dio un giro importante en el tema que nos ocupa el día de hoy. Ha hecho muchas actividades, ha realizado muchas actividades ahí. Sin embargo, una que destaca en la actualidad tiene que ver con los programas universitarios, el programa universitario sobre control de resistencia antimicrobiana, PUCRA. Y le he pedido al doctor Samuel Ponce de León, que gentilmente aceptó darnos un panorama sin tiempo restringido de las acciones contra la resistencia de la UNAM, específicamente del PUIS. Doctor Ponce de León. Muchas gracias, doctor Santos. Espero que sí me escuchen correctamente. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Celebro la reunión que ha convocado el Consejo de Salubridad General sobre un tema de tan grande importancia. Voy a hacer una breve introducción para luego entrar al tema de cuál es la situación de la resistencia de acuerdo a nuestra perspectiva en nuestro programa de vigilancia, para terminar con algunos comentarios. Recuerdo nada más para fijar en el tiempo que con esta fotografía, que es el plato original, en donde Fleming observó el efecto de la que después conoceríamos como penicilina, no han pasado 100 años. Esto fue en 1928 y fue en 1942, exactamente hace 80 años, cuando la penicilina ya se utilizó clínicamente en un grupo de pacientes, aquellos quemados en un popular centro nocturno de Boston, cuando estaba, de hecho, en pleno la Segunda Guerra Mundial. Los éxitos de estas bacterias llevaron al uso y al desarrollo de múltiples moléculas de antibióticos, y desde el principio Fleming, y en este caso Finland, ya señalaban los riesgos de la resistencia que podrían ser extraordinariamente graves, como destacaban en esta publicación, que durante el tratamiento se desarrollaba la resistencia. Simultáneamente, el espectacular efecto de los antibióticos, esta es una plana del New York Times de 1950, en donde hacen alusión a la droga maravillosa de la euromicina, que encontraba que estimulaba el crecimiento de los animales hasta en un 50%. Lo señalo todo esto como introducción para esta situación que hoy vivimos, en donde la resistencia a los antibióticos está creciendo en todo el mundo. Desde luego, a cefalosporinas de tercera generación y particularmente graves los carbapenems, esenciales para tratar infecciones ya en un último nivel, como una última opción de tratamiento. La resistencia a las quinolonas está diseminada, resistencia de gonorrea, y esto causa que la enfermedad se prolongue y aumenta la mortalidad. Los costos aumentan, el impacto ya se destacó en economía, en producción de alimentos, el nivel de vida en general, la sociedad va a sufrir, y desde luego habrá múltiples procedimientos que en pocos años no serán factibles o van a representar un riesgo muy alto. Estamos hablando de trasplantes, estamos hablando de procedimientos quirúrgicos, de instalación de implantes, que todo requiere de un nivel de control de infecciones máximo, que no será posible en función de un alto nivel de resistencia.
El Plan Universitario para el Control de Resistencia Antimicrobiana, que ya tiene varios años funcionando, incluye actualmente 27 hospitales, y les presento los resultados de algunas bacterias para ver el nivel de resistencia. Este es Escherichia coli a partir de hemocultivos, son más de 5,000 muestras clínicas significativas, y a lo largo de estos años el promedio de resistencia, y destaco básicamente para, por ejemplo, piperacilina, tazobactam, 16%, cefepime y ceftriaxona, más del 65%, ciprofloxacina, 69%. En hemocultivos también, Pseudomonas aeruginosa, cefepime, ceftazidima, más del 20%, meropenem, 30%, cipro, más del 20%. Y Acinetobacter, vean ustedes los niveles de resistencia consistentes y creciendo a lo largo de estos años, de piperacilina 66%, cefalosporinas de tercera generación más del 50%, meropenem el 60%. Insisto, meropenem representa un último nivel de posibilidades terapéuticas, cipro casi el 70%. Y este es reflejo de lo que ocurre al nivel de los hospitales, pero con urocultivos tendremos una visión más de lo que está ocurriendo a nivel de la comunidad. Y vean ustedes los niveles de resistencia que se ven en la línea de números del lado derecho de la pantalla, en donde tenemos una resistencia del 50% para cefalosporinas de tercera generación, para cotrimoxazol de más del 50% y ciprofloxacina de más del 63%. Si comparamos esta misma gráfica y agregamos para el 2009 los resultados que tenían publicados en un artículo de resistencia en 200 aislamientos de urocultivo, todos con significado clínico, vean ustedes que cefalosporina en 2009 tenía una resistencia de alrededor del 50% y cómo apenas en poco más de 10 años ha aumentado su nivel de resistencia en más de 15 puntos porcentuales. También de manera muy importante destaco el nivel de consumo de los antibióticos en la red que participa en el programa universitario. Y vean ustedes cuáles son los 3 primeros antibióticos utilizados en estos hospitales. Cefalosporinas, como era de esperar, carbapenémicos creciendo, en consecuencia su resistencia se irá incrementando, pero vancomicina es el tercer antibiótico con el mayor índice de uso en esta red de hospitales y desde luego son temas que tenemos que traer a nuestra atención. Involucrados múltiples actores en el escenario de la vigilancia y la resistencia, se publican diferentes temas y esta es una publicación muy citada de ICVIA que desafortunadamente nos da un panorama global correcto, pero para el caso de México es incorrecto porque lo sitúa en un nivel de análisis en función de que ellos únicamente tuvieron acceso al consumo que informa a la industria farmacéutica de venta a las farmacias privadas. No está aquí el consumo que debería reportarse también por parte del sector público y que no se incluye aquí, lo que da una idea errónea de en dónde estamos en el país. Sí debo decir que a este momento, y por esto es mi interés en tratar de llamar la atención sobre algunos puntos particulares, que todas las intervenciones que hemos venido instrumentando han fracasado. Los últimos 50 años continuamente hemos elaborado programas de intervención. Desde hace medio siglo reportamos tendencias, prevalencias puntuales, consumos de antibióticos, con resultados del aumento continuo en el consumo y los niveles de resistencia. En los últimos 25 años se impulsaron propuestas como los de Antimicrobial Stewardship. John McGowan lo propuso y el nombre lo ubicaba a través de algún pasaje bíblico. Y desde luego esto implica la posibilidad de cumplir con los objetivos del milenio. Este es el número de citaciones hasta 2016 de esta stewardship de antibióticos que ha crecido, pero conforme ha venido creciendo también podemos ver que en el mismo lapso la resistencia ha crecido de la misma manera.
De ninguna manera todos los programas que hemos venido estableciendo han tenido algún efecto sobre la resistencia. Entonces estamos viendo cómo evoluciona esto, cómo estamos realmente quedándonos sin opciones terapéuticas para enfermedades infecciosas. Incluso colistin, que es un problema que podría tener alguna resistencia clínica. Y nos encontramos entonces en la necesidad de establecer una política de Estado muy enfática, en donde requerimos de acciones regionales, nacionales, locales, para preservar la efectividad y promover el desarrollo de nuevos antibióticos. De entrada, tenemos que entender que hay que prohibir el uso industrial de antibióticos en agricultura y ganadería. Entiendo que eso no es fácil, pero necesitamos establecer ya un programa con metas fijas para que esto se logre, porque además ya existen opciones de otras intervenciones para poder mantener un rendimiento en la producción de carne y en la agricultura sin el uso de antibióticos. Tenemos que controlar efectivamente los antibióticos seleccionados para utilización a nivel hospitalario y también en consultas externas. Todos los hospitales, institutos nacionales, hospitales de tercer nivel, se ufanan de estar publicando los resultados de la resistencia, pero no tenemos ningún impacto en el control de esta. Necesitamos implementar sistemas de vigilancia para resistencia. Y aquí debo declarar también públicamente lo lamentable es que COFEPRIS no participe en este foro. No solo en este foro, sino que no participe prácticamente en ninguno de los foros a los que se le ha convocado y se le ha invitado para hablar sobre resistencia a antimicrobianos. Es una de sus múltiples responsabilidades y entendemos que están muy atareados con otras tantas cosas, pero el tema que nos convoca hoy es de la mayor importancia y COFEPRIS no lo atiende, debo decir. Necesitamos mejorar también las prácticas de estudio microbiológico con los avances de tecnología genómica y para eso requerimos presupuestos para modernizar todos los sistemas de vigilancia microbiológica a nivel hospitalario y de consultas externas en el país. Así que necesitamos acciones fundamentales que publicábamos en la Declaración de la Ciudad de México para el Control de la Resistencia, junto con la Academia Nacional de Medicina y la Universidad, y en donde todos ustedes están convocados para participar y unirse. Necesitamos, de entrada, conocer cuál es el consumo nacional, y COFEPRIS debería decírnoslo, junto con economía. ¿Cuáles son los niveles en salud, en veterinaria y a nivel agropecuario? ¿Qué tanto estamos usando? Ya lo señalaba el doctor Garza Ramos, el mayor consumo de antibióticos no lo hacemos en salud, lo estamos haciendo a nivel de la industria agropecuaria. Así que necesitamos establecer metas y acciones para cumplir, que ubiquen responsables y que vigilen los resultados periódicamente. Tendríamos, y mi propuesta sería, que el Consejo ojalá pudiera convocarnos periódicamente para ir viendo cuáles son los logros que necesitamos para realmente tener un impacto sobre el control de la resistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ponce de León. Excelente resumen de algunas de las actividades del Programa Universitario de Investigación en Salud y particularmente la importancia de este. Y gracias y felicidades por sus trabajos. Hemos revisado en la última hora y fracción temas de gran importancia sobre resistencia, lo que se está viendo a nivel mundial, lo que está haciendo a nivel local, y creo que, pues, si bien es cierto que no nos hemos cruzado en manos en el país, falta mucho todavía para la coordinación y que realmente se lleva a cabo un verdadero esfuerzo. Y le he pedido a la doctora Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, nos haga favor de sus reflexiones después de haber escuchado las presentaciones y obviamente su punto de vista también. Doctora Alpuche, por favor. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Santos, y al Consejo de Salubridad General y a todos sus colaboradores por la invitación a este seminario, que creo que es muy importante. También a todos los ponentes que antecedieron
que dejaron mensajes muy claros al respecto del tema, particularmente en las necesidades que tenemos para este tema. Creo que ya lo habíamos tratado en años previos y como bien decía el doctor Samuel Ponce de León, pues es un poquito preocupante ver que seguimos con el mismo mensaje y una falta de acciones más concretas para poder operacionalizar lo que tenemos que hacer en este sentido. Pero creo que algo se está trabajando y es importante mencionarlo. Yo creo que lo que hemos visto el día de hoy es lo mismo que venimos diciendo ya desde hace varios años. La resistencia antimicrobiana es algo que ocurre todos los días y que está considerado dentro de la Organización Mundial de la Salud y de todos los que trabajan en enfermedades infecciosas como uno de los temas más relevantes dentro de enfermedades emergentes y reemergentes. Sin embargo, no llama tanto la atención como lo que estamos viviendo en esta crisis de salud pública de COVID-19 o cuando oímos hablar de ébola o cuando oímos hablar de otros temas, precisamente porque ocurre todos los días y además ocurre en todas partes, tanto en países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Y lo que ocurre en un lado del mundo se disemina hacia el otro lado del mundo en cuestión de meses, quizá muy poco en cuestión de años. Tenemos mayor información global en el mundo, mayormente de países desarrollados, pero también muchos países se han sumado al esfuerzo por poder medir lo que impacta la resistencia antimicrobiana, tanto en lo que es en calidad de la atención a la salud como en costos. Y eso claramente nos dice que es un problema de salud pública, es una crisis de salud pública mundial y que a pesar de que hay grandes esfuerzos globales, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, que lo ha oficializado mucho más a partir del 2011, donde le dedicó el Día Mundial de la Salud con una propuesta de hacer vigilancia tanto de resistencia como de el uso de antimicrobianos, así como de la necesidad urgente de la implementación de programas de prevención y control, y que esto lo ha insistido mucho posteriormente en 2015, en 2017, ya con programas de acción más claros. ¿Por qué ocurre la resistencia antimicrobiana? Su selección, su aparición y su diseminación ya con un impacto clínico, viéndolo con un impacto en salud pública, pues son demasiados factores complejos que se unen, que ya los hemos revisado en múltiples ocasiones, pero podemos recordar claramente que hay aspectos microbiológicos, los cuales son mucho más difíciles de combatir porque son inherentes de los propios microorganismos, de su propia capacidad evolutiva y de adaptación a los diferentes ambientes. Pero los factores que favorecen lo que es la selección y diseminación, en esos es donde tenemos que trabajar e incidir para evitar que esto se dé en la velocidad que esto se ha estado dando. Siempre reconociendo que este fenómeno es parte de la capacidad evolutiva de los microorganismos y nunca lo podremos llevar a cero, pero sí es muy importante que podamos disminuir este ritmo y la magnitud con lo que se está dando. De tal manera que en cómo podemos incidir, pues lo han mencionado los diferentes ponentes previos, particularmente el doctor Ponce de León, y lo había mencionado el doctor Santos en su introducción, es la necesidad de tener primero que nada información tanto microbiológica como el del uso de antimicrobianos, tanto a nivel comunitario como asociada a la atención de la salud, tanto animal como humana, y también en el uso comercial. Y todo lo que significa las acciones necesarias para la regulación del uso de antibióticos. Cuando hablamos de tener información, pues es alentador oír todo el trabajo que se ha realizado, por ejemplo, en la red PUCRA, en la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo el liderazgo del doctor Ponce de León,
o la red que tenemos de vigilancia y resistencia dirigida por la doctora Elvira Garza. Es una información muy importante, así como muchos otros investigadores que han trabajado en diferentes momentos y periodos para darnos esta información. Pero sí es muy importante armonizar los indicadores para algunos de estos temas y poder tener mayor evidencia de comparación hacia dentro de nuestro país, hacia los diferentes tipos de instituciones, hacia la comunidad, obviamente, y eso se hace a través de un programa nacional con una rectoría que utilice la evidencia que nos están proporcionando, las experiencias previas que se han realizado con tanto esfuerzo, pero que permita armonizar toda esta información para utilizarla en programas de acción y control. Y cuando hablamos de los programas de acción y control, pues es muy importante mencionar lo que ya se ha logrado, que es esta Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana, conocida como la ENARAM o ENARAM, ¿sí? En donde ha estado liderada por COFEPRIS y que evidentemente se sigue trabajando en ella y que se ha tratado de darle un seguimiento para llegar a identificar cuáles pueden ser estos programas de acción más concretos, pero ya los queremos ver. Es muy importante poderlos ver, definir con qué iniciamos. Iniciamos con un programa de vigilancia y resistencia antimicrobiana nacional, cómo, cuándo, quiénes, cómo participan, cómo vamos creciendo. Y también en el programa de vigilancia de cuántos y qué antibióticos se están utilizando y desde luego asociarlos a los programas gerenciales de uso de antibióticos como un programa de control, pero no son iguales en todas partes. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta en estos programas de acción que ya sean operativos. No es lo mismo para todas las instituciones, para todos los niveles de atención. Y hay que trabajar para encontrar esa adaptabilidad de todos estos programas, pero iniciar ya, iniciar con algo. Y eso creo que sería el mensaje más importante. Muchas gracias de nuevo al Consejo por la oportunidad de platicar este tema. Muchísimas gracias, doctora Alpuche. No cabe duda que el problema de resistencia, como ya lo han señalado casi todos, ha dejado de ser un problema eminentemente de salud. Tiene implicaciones en actividades económicas, cadenas de producción de alimentos, turismo y corrientes migratorias. Y algo interesante es que cuando hablamos de resistencia generalmente nos enfocamos a antibióticos porque es lo que conocemos y con lo que tenemos mayor experiencia. Pero la resistencia a antivirales, resistencia a antifúngicos, antiparasitarios, está también presente. La resistencia a anticuerpos es un concepto que no hemos realmente investigado lo suficiente, pero es un tema sin duda. En estas últimas 2 semanas o 3 semanas han aparecido 2 nuevos antivirales para COVID y una combinación de anticuerpos monoclonales. Tiene implicaciones sin duda. Pero obviamente el tema más álgido es el de antibióticos porque es el que conocemos más y es tal vez el que tiene mayor uso y abuso. Pero no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes el compromiso del Consejo, no obstante nuestra responsabilidad es de seguir y tomo la palabra del doctor Ponce de León de convocar. Creo que Juan Garza y yo y los que se quieran sumar tenemos también la necesidad de hacer una propuesta adicional al Consejo. Yo no soy el Consejo, yo soy el secretario del Consejo. El Consejo son 7 secretarías de Estado. Hacer una propuesta que involucre a la Secretaría de Agricultura y definitivamente Economía y Semarnat. La resistencia es hoy una de las principales amenazas a la salud, no hay duda. Y pone en peligro otras prioridades. Ahorita pues es difícil
entenderlo, porque nunca habíamos vivido en la situación que vivimos actualmente. Pero como es propio desarrollo humano, lo que hace uno de los problemas más relevantes para la humanidad, como fuera reconocido y ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Agradezco a todos y cada uno de los que han participado y les mando un afectuoso saludo y quedo pendiente para justamente cumplir con el compromiso del Consejo de seguir, además de lo que se está haciendo en relación al compendio de insumos, que es algo que estamos obligados a hacer, pues seguir insistiendo con el sector salud. Celebramos el cumplimiento de la Secretaría de Marina, y que es un ejemplo a seguir y es algo que vamos a promocionar porque realmente es un trabajo de excelencia y de compromiso. Muchísimas gracias. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Buenas tardes.